Buenos días, buen martes. El Evangelio de hoy es del capítulo 6, versículos 12 al 19 de San Lucas. Hoy trae el Evangelio dos asuntos. La primera es la elección de los 12 apóstoles y después la multitud enorme de gente que quiere encontrarse con el Señor. Los primeros cristianos recordaban y registraron los nombres de estos 12 y también de algunos otros hombres y mujeres que siguieron a Jesús y que después de la resurrección fueron creando comunidades para todo el mundo. Nosotros, yo estoy seguro que también tenemos en nuestra memoria y en nuestro corazón agradecido nombres y rostros de personas que nos han acercado al Señor. Es importante tomar nota de que Jesús, antes de elegirlos a estos, pasó una noche entera en oración. Fueron llamados para realizar una misión, la misma que Jesús recibió del Padre. Marcos concretiza más y dice que Jesús los llamó para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Estas 12 personas llamadas por Jesús para formar la primera comunidad no eran santas, eran personas comunes como todos nosotros. Ellos tenían sus virtudes y sus defectos. Pedro era una persona generosa y entusiasta, pero a la hora del peligro y la decisión se achicaba, y hasta es muchas veces imprudente, era arrebatado. Por sí mismo no podía sino contar con su impulsividad, pero se volvió piedra, roca, porque Jesús rezó por él, y él murió como su maestro. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. Por eso Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno. Juan parecía un poquito celoso, no quería compartir al maestro con otros. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en contacto con Jesús, pero no era un tipo muy práctico, a veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió con él la paciencia. Andrés es el hermano de Pedro. Fue Andrés el que lo llamó a Pedro, el que encontró al niño con los 5 panes y 2 peces y se los ofreció a Jesús. Bartolomé no podía admitir que nada bueno pudiera venir de Nazaret, pero Jesús lo llamó verdadero israelita y eso lo convenció. Tomás era duro, fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás, pero cuando él vio que estaba equivocado no tuvo ningún miedo en reconocer su error. Mateo, o Leví como le llamaban, era publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo. Estas dos eran personas comprometidas con el sistema opresor de la época, por eso eran tratados como enemigos de la patria. Simón, por el contrario, era zelota. Él era del movimiento que se oponía al sistema del Imperio Romano, del mismo movimiento que en los años 70 provocó una revuelta que le hizo perder muchas cosas a los judíos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo y llegó a traicionar a Jesús. Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, estos dos, los evangelios solo informan de su nombre. Jesús dice pasó la noche entera en oración para saber qué escoger y escogió a estos 12. La pregunta que podríamos hacernos es la siguiente: ¿vos también estás consciente que sos llamado por Dios y que el Señor antes de llamarte rezó por vos? Y segundo, ¿te acordás de una persona la cual te haya acercado a Jesús? Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.